Hello, everyone. My name is County Council Member and Vice Chair Denny Taveras. I represent District 2, and I wanted to have an opportunity to Buenos have... días, mi nombre es Denny Taveras, del Concilio del Condado de George. Esta es una oportunidad para encontrarnos y discutir, tener una conversación. Debido que hemos tenido tantos hemos tenido tantos problemas con la pandemia. Aquí hoy vamos a discutir la salud mental de personas de mayor edad. Tenemos unos participantes estelares. Antes que nada, si alguien necesita transportación, no transportación, traducción, ponga su, indique dónde necesita interpretación. Si marca, puede seleccionar qué lenguaje y podremos traducir lo que se diga. Estamos aquí para hablar sobre el tema muy importante de la salud mental de nuestros ancianos y la gente en tercera edad. Y creo que es bien importante que aunque no haya mucha gente aquí hoy, sé que nosotros vamos a grabar este evento y esto va a ser algo que sí vamos a lograr compartir con gente en diferentes comunidades. Y esto va a ser bastante importante porque va a llegar a la audiencia apropiada para oír de este tema tan importante. Con eso, si necesita traducción hoy, asegúrese de poner su mouse en la pantalla y ver el glóbulo que dice interpretación. Dele un clic ahí y escoja su lenguaje preferido. Y ahí tendremos ahí la señora Olga Andino, que nos va a traducir hoy. Y le damos la bienvenida a la señora Olga. Gracias por estar aquí con nosotros. Y cualquier cosa, por favor, se lo pueden dirigir a ella. Now moving along, let's just, I'll go from, I guess, left to right. Siguiendo progresando, vamos de izquierda a derecha. La señora Christine Bitzer, ella se va a introducir. Bitzer. I'm a licensed social worker. I work as a care manager with a nonprofit called Seabury. Bitzer es una trabajadora social. Ella trabaja con un programa de cuidado que visita en la comunidad a personas mayores de edad y de tercera edad en el área de metropolitana. Buenas tardes. Mi nombre es Deborah McBroom. Ella trabaja con el Departamento de Servicios a la Familia. Ella es directora de la Unidad de muchos programas que proveen información y asistencia, soporte y consejería a personas de mayor de edad, personas con disabilidades y las personas que le proveen los servicios. Tenemos aquí a Carlisa Peterson. Ella es la directora actual del Departamento de Servicios Sociales. Ellos bregan con problemas de protección de niños, adultos y preservación de familia.
Cuento. Le sigue aquí la señora Cantuana. The acting bureau chief for Ella es la directora de servicios en el condado de adults in our community are kept Ella safe and asegura protected. que los adultos en la comunidad se mantengan seguros y que no experiencien abuso financiero. Y tenemos aquí a la doctora Billina Shaw. I spent a month in Italy and I became Billina, so I respond to anything at this point. But either way, so my name's Dr. Billina Shaw. I've gotten that one too. But Dr. Billina Shaw, I'm the medical director for Ella es la directora médica para salud mental del Departamento de Salud. Y ella es especializado en niños y adultos. Muchas gracias por venir. Quiero preguntarle a todos los panelistas por qué la salud mental es importante. Empezamos con la doctora Shaw. So mental health or behavioral health is La important. salud mental es importante por algunas razones. Primero, para nosotros poder servir una sociedad que funciona a nivel alto, debemos tener una salud mental. Y esa es la primera razón. La otra razón es our bodies and our brain and que our nuestros cuerpos y nuestros cerebros necesitan estar saludables. De modo, para poder ser saludable físicamente, tenemos que tener una salud mental saludable. Así que para ser un individuo holísticamente saludable, salud mental es necesaria. Yo creo que esto es suficientes respuestas, pero también we could go into what are the mental illnesses and who is at risk. La señora Bitzer, ¿qué es salud mental y enfermedades y quién está a riesgo? Cuando yo trabajo en la comunidad y yo veo enfermedad mental y personas a riesgo, definitivamente es algo que ha salido mal. Las personas no pueden funcionar positivamente, no se pueden conectar con la sociedad y no pueden ser los individuos conectados definitivamente personas que están aisladas, y esto ha ocurrido durante la pandemia. Sentirse la soledad ha impactado. It is our older adults who have been isolated, who may have chronic. Son las personas de mayor edad los que han tenido más I'll let the other panelists also aislamiento. What are maybe some of the warning signs on? ¿Cuáles son algunas de las advertencias o señales que nos avisa, que nos indica? So my background is not necessarily in mental health. I deal with Mi preparación no es necesariamente en salud mental, pero por 25 años he podido bregar con diferentes programas. Básicamente, por mi experiencia, cosas bien simples de la vida determinan que hay una enfermedad mental. Por ejemplo, hay cosas simples que han perdido la transportación. Por ejemplo, una persona ha manejado todo el tiempo, pero no poder manejar contribuye al hacinamiento. O puede ser que tu pareja no está ahí y terminas viviendo solamente.
Por ejemplo, otra persona que ha estado trabajando por 30, 40 años, de momento está retirado y está tratando de descubrirse y y esto crea un aislamiento en el proceso de qué vamos a hacer el resto de la vida. Esto es perfecto. También personas de mayores de edad experimentan abuso. ¿Cuáles son los diferentes tipos de abuso que ellos experimentan y cómo los podemos detectar? Savannah es la protectora. Also add on with her information. So with our agency in Prince George's Con nuestra County, agencia, nuestra agencia sirve personas adultas de 18 años y mayores, y específicamente también los adultos. Hay diferentes tipos de abuso que nosotros hemos observado. Abuso sexual, negligencia, abuso financiero es muy común, y también está el abuso emocional. Ese abuso emocional nosotros no lo investigamos, pero lo vemos en las personas que son vulnerables, nuestros clientes. Estos clientes a los que podemos servicios son mayores de 50 años. Yo tengo 2 casos en este distrito que yo he notado en los últimos 2 meses. Añadiendo lo que la señora Peterson dijo, quiero añadir en lo que ella ha dicho. Con nuestra población adulta o que está envejeciendo, experimenta muchas pérdidas, problemas emocionales, pérdida de casa, pérdida de familia. Y también la pérdida de las habilidades físicas. También pérdida de entendimientos cognitivos. Están en un área vulnerable en que las personas pueden tomar y abusarlos. Típicamente vemos abuso físico. Then we're also experiencing fear as well, because if I say something, there's y también observo que las personas experimentan miedo de poder decir que están abusados. Y si yo digo algo me puede pasar. Así que las personas adultas terminan aisladas. They're isolated from, people who can advocate for them until something Y actually. están aisladas de personas que los pueden ofrecerles soporte y los pueden defender. Estos pueden dividir de abuso físico, sexual o financiero. Es bien difícil tener acceso cuando vamos a hacer una investigación. The vulnerable adult loses all that they've accomplished all of their life at an age where they don't really have the physical. Con el abuso financiero, las personas pierden el control de todo lo que han trabajado todo este tiempo, todas las riquezas que han acumulado. Con suerte, las nuevas leyes que están aprobadas son instrumentales en poder ofrecer ayudas en esos niveles. And be able to give vulnerable adults the opportunity to have finances to manage their. Y también podemos ofrecer información, la oportunidad a los adultos a que puedan manejar sus propias finanzas.
Una de las cosas que yo he experimentado es que las personas ansiadas, ellos contactan nuestra oficina porque a lo mejor piden ayuda para pagar sus cuentas. Cuando nosotros investigamos cuál es el ingreso, decidimos que por qué experimentan problemas financieros si tienen cierto ingreso. Y descubrimos que ellos les están dando el dinero a su familia, a sus hijos, y lo hacen porque tienen miedo de perder la relación con sus miembros de la familia. Ellos quieren que la familia siga envuelto con ellos, pero give a true investigation because they are protecting their loved one, their grandchild. Estas áreas son difíciles de investigar porque la persona adulta está tratando de proteger a la familia o el miembro de la familia que lo está explotando financieramente. Waiting till, they've lost things and they're not, sure where am I losing the money. The financial institutions now are required to report any suspicious activity or even behavior. Como esto está ocurriendo, las agencias financieras tienen la obligación de reportar esto a nuestra agencia o si hay un comportamiento diferente. Whereas so before they were in there independently. Por ejemplo, empiezan a estar acompañados por una persona, hacer las transacciones financieras cuando antes lo hacían independientemente. Can we dig a little deeper into, like, as I was mentioning, we had two different cases. Como le dije anteriormente, tenemos dos casos que yo sé. Una, que el abuso estaba ocurriendo de parte del esposo, de su compañero. Esa persona estaba en una silla de ruedas. This woman in her 80s. Pero, por ejemplo, lo que ocurrió es que esta persona se mudó y abandonó esta mujer que estaba en sus años 80. Cogió todo el dinero. And we had to go through all these kinds of hoops to try to reestablish her Tuvimos que hacer un esfuerzo para establecerla de nuevo, encontrarle un apartamento, buscar quién le iba a poder pagar la renta. I don't know who can live with $700 a month, but I mean, el ingreso de esta persona era $700 al mes. Esto fue un incidente que yo encontré sorprendente. Otro incidente, esto pasó durante la pandemia, particularmente una mujer que ha vivido toda su vida en esta casa. Creo que que sufrió de COVID. She had somebody that came in to assist. Ella tuvo una persona que vino para ayudarla. If I'm understanding everything that occurred, basically stole her house from under her and then evicted. Y esta persona, básicamente le robó la casa. And those are things that I just. Estas son cosas que yo no sé quién tiene el corazón para hacer estas cosas. It could be, like you said, from the abuse and puede ser el abuso, puede venir de parte de su compañero, de su esposo, de personas extrañas. Básicamente
cualquier persona puede abusarlos y las personas sufren. I know that the first incident that you mentioned sounded a little familiar, but El primer incidente que explicaste me suena familiar. Lo que ocurre, hay una pareja anciana con hijos. Ellos, según envejecen, tienen más necesidad de ayuda. Y a veces los hijos interfieren. A veces los niños se dan cuenta que la pareja no se provee el apoyo que necesita y los hijos remueven la persona que no está ofreciendo el apoyo necesario. Y lo que ocurre es que las personas adultas a lo mejor no saben cuáles son ellos los derechos. A veces nosotros tenemos que intervenir y remover los padres de contestar en contacto con los hijos que le están abusando. También tienen que observar cuáles son las dinámicas de las relaciones. You know, from the time they were younger to midlife and then now. Hay que ver la relación que hubo con esos niños desde la infancia hasta la etapa de adulto. Little things, like the smallest thing can trigger. Hay cosas pequeñas que causan una reacción que realmente no se anticipa. Por ejemplo, si usted tiene una persona que está cuidando un anciano vulnerable, ellos tienen sus propios problemas. Son los que hablamos como los sándwiches. Ellos están cuidando a los hijos y están cuidando a los padres. Some people, they experience burnout with either taking care of that vulnerable adult. Y algunas personas es bien difícil mantener un equilibrio entre el cuidado de sus hijos y de sus padres. Y esto afecta las relaciones de todas las personas. Y si han existido anteriormente una relación que no funciona correctamente, natural, pues esto agrava la situación. People at risk for being exploited in general, broadly. You know, they're feeling more passive. They're feeling like they really don't, you know, cognitively they might not be able to see the exploitation. They're feeling. Las personas que están abusadas a veces no se dan cuenta de que están abusadas. A veces se sienten que no pueden salirse de la situación. Usualmente cuando las personas están explotadas, le dan nada más que lo básico, lo suficiente para que sigan sobreviviendo. And obviously at higher risk of being depressed on the back end of this when y they claro, la persona puede que estar deprimida y la depresión aumenta por la situación. It's very important to realize that depression is not a natural part of aging. Hay que realizar que la depresión no es una parte natural del envejecimiento. Y como That's a great segue to our depression and suicide section. In asking, how does depression in older adults look like? Esto nos encamina a la próxima pregunta. ¿Cómo la depresión se manifiesta en los adultos y cuán común es? Cuando yo estoy trabajando en la comunidad, trabajando con personas mayores de edad, el modo que ellos se presentan, ellos se niegan a admitir que son tristes, que están tristes. Have been treated that aren't a part of aging.
They might have stomach issues. They Ellos might a veces se manifiestan en un modo físico. Puede que se tengan problemas del estómago o no duermen bien. Usualmente, una de las advertencias o señales es que comen mucho o comen poquito, duermen mucho o duermen muy poco. The other part that I think that's really important La is otra parte que yo considero importante not participating in or es engaging as they used to. que no participan en relaciones como antes hacían. Are they not engaging because they can't, because there's some technical Cuando ahora estamos saliendo de la pandemia, no se envuelven porque están deprimidos o porque no saben. Cuando también digo que las personas no se cuidan, es el aseo y el cuidado personal. Hay personas que la apariencia de ellos era muy bonita. De momento se ve que no tienen maquillaje, que no se arreglan el pelo, que no visten. No, but I mean, but even in showering, I think that there's Básicamente en el aseo personal siempre ocurre, es bien común. Esta es una lista muy buena de identificar la depresión. No se están cuidando personalmente, no se bañan, no comen bien. Lo que complica la situación es que las personas que están deprimidas y también con las personas que tienen demencia, todos estos cambios a veces las personas sienten que no hay razón para estar viviendo, para estar vivo. También, pues, ¿para qué me voy a preocupar? Yo he perdido todo, yo he perdido mi libertad, he perdido a mis amigos, he perdido mi habilidad para funcionar como yo hacía anteriormente. Los ancianos son las personas que están más a riesgo de suicidio. Eso no es normal. Cuando las personas se sientan así, es importante que le hablen a alguien y puedan determinar que necesitan ayuda adicional. Okay. La persona puede llamarnos o una persona puede llamar por ellos. Let's dig a little deeper, because you went through a lot of really super uber important stuff. Usted mencionó muchas cosas muy importantes. Una de las cosas que debemos enfatizar que los ancianos es el grupo más grande que piensa en suicidio. Queremos enfatizar esto. Lo otro, indicar que esa experiencia no es normal. Tenemos los recursos que se puede ayudar. Marquen el 211. Ahí pueden hablar con alguien y alguien los puede ayudar. El servicio del 211 está disponible 24 horas al día. Estos dos son dos cosas importantes y un número definitivamente donde usted puede buscar ayuda. Because I remember seeing, and for full disclosure on this particular issue, this is something,
that I have studied and looked at for a little while, just because of my own family's history with depression and suicide. So my mother Este es un área, by suicide and another family member. este es un área que yo he estudiado un poco, debido a mi experiencia con la familia. Mi madre murió como resultado de un suicidio. I think there's something to be said for the fact that a lot of these folks are also coming from a generation where these conversations are very stigmatized. También hay que reconocer que estas conversaciones son difíciles debido al historial de las familias y de la cultura. They may not understand that the person may be dealing with not being able to make decisions because of the A veces la familia no se da cuenta que la persona no puede hacer decisiones debido a problemas mentales. Y en lugar de tratar de investigar por qué es lo que está pasando, como ellos no pueden comunicarse con los padres, ellos no le pueden decir, mamá, no te estás pagando la cuenta, no te estás bañando. Ellos se sienten bien frustrados cuando no se pueden comunicar y discutir lo que le está pasando al anciano. Ellos se separan y se mantienen lejos. Thank you for sharing that. That is, I think it's important to talk about this, especially in minority communities, Black and brown communities. We don't discuss these things. And una cosa, esta discusión no es común tenerla con grupos minoritarios. I think that it's important to note that even in young African-American males, we have one of the highest rates of rise nationwide. También hay que darnos cuenta y entender que en jóvenes afroamericanos, suicidio es común. También hay personas que tienen pensamientos suicidas, pero que no los admiten porque aceptar eso es un estigma cultural. Es importante poder tener esta conversación. El suicidio tiene un efecto entre las generaciones. Pero familias donde ha habido suicidio, otros miembros de la familia tienen la posibilidad de suicidarse. And just piggybacking off of that, I think that there's this sentiment that we could pray everything away, right? God. Culturalmente también existe el sentimiento de que Dios lo cura todo. Eso está bien, pero cuando hablamos de estos issues, es lo mismo que hablar, tómate tu medicina para tu diabetes, toma tu medicina para la alta presión. The thing is that para mí, it may be important too. It's not just about going to a pastor who may not be a skilled social worker. Es importante darse una cuenta que se debe ir a un profesional, un psiquiatra, un psicólogo que está adiestrado para ofrecer tratamientos adecuados en depresión o pensamientos de suicidio. Está bien que puedan discutir con su pastor esa situación, pero a veces ellos no están adiestrados para discutir o determinar y tratar esa condición.
You can pray over your medicine. You can pray over your therapist. You can Hay que hablar de finding las the right personas person. que It doesn't rezar have to be no es mutually contrario a tratamiento, no es exclusivo. Está bien que se pueda rezar sobre su medicamento, sobre su condición. Las personas que usan la religión para poder afrontar la situación pueden tener el soporte religioso. No es exclusivo de un tratamiento médico. You can do, they work hand in hand, whatever your religion is. Okay, no importa qué relación o qué religión usted tenga, eso le da, le puede ofrecer el ayudo para afrontar y tener el apoyo que necesitan. Va de mano en mano, las relaciones religiosas y el tratamiento médico. Lo importante es que la persona pueda hablar y discutir y para poder obtener ayuda inmediata que se necesita. Hay que pensar que tener un apoyo es la clave más importante para poder ayudar. So you gotta, do the work. And I think also when you talk about stigmatization, cuando se habla de estigma, problemas de salud son tangibles, se pueden ver. Pérdida de peso, aumento de peso, alta depresión. La salud mental no se puede observar. Y entonces, algunas veces es un estigma admitir que hay una enfermedad mental. Es lo mismo. Enfermedad mental es lo mismo, igual y se debe tratar igual que una enfermedad física. I like the t-shirt. I thought that was really funny. I like that. But I have to agree with everything that's being said here for sure. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha discutido aquí. What are the warning signs? ¿Cuáles son las señales de advertencia? So if Que you do see someone, si uno ve una persona en cierta situación, before we get to the warning signs, we're also not just talking about depression, right? There may be incidents when we do have individuals. estamos hablando no solo de depresión, or are experiencing more rigorous mental health. estamos hablando también de personas que tienen enfermedades mentales, cosas que también se desarrollan mucho más luego en la vida. ¿Podría hablar un poco sobre esto? Yo he tenido casos que yo he hablado con miembros de la comunidad que han sido paranoicos, que la gente de mantenimiento se le llevan las cosas, entran a la casa, le roban las cosas. She was fascinated with pennies and water, that she had to mail water to her son. Por ejemplo, que tenía pensamientos de que le tenía que enviar agua a su hijo desde aquí a Nueva York. Y yo le decía, yo estoy segura que él tiene agua ya. Una cosa, la depresión es la más común, pero cualquiera de las enfermedades mentales pueden aparecer en las personas mayores de edad. Duration of untreated psychosis. So the longer that somebody stays sick from and does not recover from Por an ejemplo, episode. la esquizofrenia. Mientras más una persona ha tenido esa enfermedad, más difícil es curarla, darle tratamiento y también reaparece
con las personas mayores de edad. Y exhiben cosas un poco diferentes, como por ejemplo usar los abrigos en el medio del verano. Es difícil tratar estas enfermedades en personas ancianas porque los medicamentos tienen más otros resultados negativos. They could have had people that were caring for them and they had a setup that they had this degree of supports, and then say something happens and that person that was caring for them, say a spouse or someone, does pass or goes into a facility. A veces la persona que le estaba dando cuidado o apoyo ya no puede ofrecerle la ayuda que ellos necesitan. Por ejemplo, una persona que es bipolar, que sus humores son altos o demasiado bajos. Estos síntomas persisten en los ancianos y personas de tercera edad. Cada episodio que la persona tiene aumenta las posibilidades de un fuego. Y también algunas personas terminan teniendo convulsiones. Aún así, con la depresión, mientras más episodios de depresión la persona tiene, más difícil de salir de él. Especially if there are medication treatments, that the side effects can be a little bit more challenging. But también el manejo de los medicamentos en las personas mayores de edad es más difícil de monitorear. Es importante poder identificar cuáles son las metas. Si una persona ha sido paranoica toda la vida, si tiene delusiones, pero si no se hace daño a ella o a otro, si ellos están contentos en su vida, tenemos que respetar qué es lo que ellos consideran estar bien y pueden estar en balance. Tenemos que estar seguros de que le podemos ofrecer el apoyo que ellos necesitan. Déjeme mencionar otra área que yo he experimentado. He encontrado casos en que en el contacto inicial la persona suena sana, saludable. Pero después que tengo más interacciones con la persona, nos damos cuenta de que hay unos problemas mentales. They weren't all together there. And the thing is that it became such an issue where esto se convierte en una situación que las llamadas de al 911 son repetitivas, 60, 100 llamadas de un local. Eventualmente no responden a esa llamada. Y hay situaciones extremas en estas salud mental y en estas situaciones. Especialmente si están viviendo en edificios o apartamentos diseñados para los ancianos.
A veces las personas dicen que la paranoia le trae confort y ayuda si ellos han experimentado eso toda la vida. Pero crea un conflicto cuando están fuera del área. An effect outside of the home. Y esto tiene efectos y cuando están fuera de su casa. No sé si ustedes pueden discutir esta clase de... One of the things that I immediately think about as you're talking is Una de las cosas que yo pienso tan pronto yo lo escuché get a full workup of what's happening to the es que individual. tenemos que entender realmente qué es lo que le pasa al individuo. Y a veces no podemos entender qué es lo que pasa si no establecemos una comunicación con la persona. Tenemos que pensar, esto es una clase de demencia que está ocurriendo. Is this a medical issue that's Este come up? es un problema médico que aparece. I do have clients who have urinated in inappropriate places. Porque, por and some ejemplo, of yo it's because of tengo dementia, others of them it's pro- because of that urge to go right then and there, pacientes being able to que control han, it. por ejemplo, que se han orinado en el There are others público that en it's un área que no a es mental illness, no es adecuada. shown it Uno to puede us. ser que haya sido demencia, otros es que no se han podido controlar y tienen que orinar en ese momento. Así que realmente hay que realmente determinar qué es lo que le está pasando a esta persona para poder ofrecerle el apoyo que necesita. Puede ser que sean medicamentos, sean apropiados en este caso, o puede ser que necesite apoyo en otra cosa. Hay muchos estresores que intervienen en esto. Let's close this section out looking at what are the warning signs, I guess, for suicide and making sure that if we are seeing these signs. Okay. Vamos a ver cuáles son, para terminar, cuáles son las advertencias, las señales que podemos observar si hay pensamientos suicidas y determinar qué es lo que está disponible para ayudarles dentro de la comunidad. 90% de las personas que mueren por suicidio han tenido problemas mentales que no se han tratado. Just a stressor that comes up. Say, for example, the actual, say the exploitation, and they start realizing Por that ejemplo, cuando una persona se siente que ha sido explotada, que ha perdido todo su control financiero, que alguien los ha... If people start, say, giving away prized possessions, cuando I las think personas empiezan a dar, because people might be thinking, oh, they're making their will or they're concerned, but why now? Like, right? Why is a veces las personas empiezan a distribuir sus cosas personales. Las personas dicen, oh, es que está haciendo su deseo final de vida de distribuir sus cosas. Hay que preguntarse, ¿por qué ahora mismo? If there's a need for a firearm in the home, first of all, and if there's someone that if there is También hay que determinar si hay un arma de fuego en la casa. or anything related ¿Hay to the una firearm, necesidad de tener el arma de fuego en esa casa? it's never present and it's out. Just things like that can be concerning. Estas cosas son cosas que nos preocupan. A lot of people who are to die by suicide can die via or are often intoxicated at the time of their death. Algunas personas que se suicidan están intoxicadas al momento de que mueren. Así que hay que considerar el abuso de sustancias, ya sea drogas o alcohol. To try to cope with those things. So, are they starting to become intoxicated, starting to... A veces las personas empiezan a utilizar las drogas
medicamentos y alcohol para poder bregar con estos pensamientos y sentimientos que tienen. Unintentional might be actually, some of them are intentional. A veces los suicidios son intencionales, otras veces no son. Es bien difícil saber cuál era la intención de la persona que ha muerto. And you're starting to wonder, what's changing. Por ejemplo, si las personas empiezan a sentirse un poco desorientadas, tomando los medicamentos, ¿por qué eso está cambiando? A veces las personas están más aisladas. Sentir que no tienen esperanza es un signo clave. También hay que observar cuando la persona verbaliza, ¿por qué yo estoy aquí? ¿De qué sirve? ¿De qué vale la vida? Está bien preguntarle y directamente decir, usted está pensando en suicidio. And it's okay if they feel that way. It's just okay not to stay there. Está bien que se sienta así, no que esté bien. Hay que aceptar ese sentimiento. Hay que tratar de ayudarlos a que no se queden con esos pensamientos y actúen. And that could be anywhere. That could be, you could hear people talking in your church, in your community. It could be estos signos, estas advertencias las podemos dar cuenta en cualquier situación, en la iglesia, con sus vecinos, inclusive en las notas que se ponen en la media social. I know I mentioned a couple of things, but I mean, what is the appropriate treatment? I mean, what is the appropriate treatment? Like you said, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Tener una fe, estar envuelto en la comunidad, estar envuelto en la iglesia. ¿Qué tratamientos hay disponibles para depresión y enfermedad mentales en las personas mayores de edad? I was thinking, Ms. Bitzer, do you want to start? Just because I think that therapy piece is so important. También quiero mencionar que terapia es importante. Finding a therapist who can work Eso with es lo primero que yo trato de hacer, buscar una terapista o un terapista que pueda trabajar con la persona, un grupo de apoyo que pueda funcionar en cualquier situación que la persona se encuentre. We have clients who have gone to their psychiatrist or to their medical doctor just to get some medication. A veces tenemos clientes que van directamente al psiquiatra o al médico de cabecera para obtener medicamentos. Are good things to just Es buena idea que discutan con sus médicos esta situación, especialmente si han tratado otras opciones y no han funcionado. The clients that I work with are on a ton of medications. I don't want them to be on extra medications. Usualmente los pacientes que yo, y clientes que yo trabajo, tienen muchos medicamentos. Claro, no queremos añadir más medicamentos, pero a veces temporalmente estos medicamentos ayudan y también otros tipos de terapias de soporte ayudan. Medicamentos, terapia y soporte son los 3 puntos básicos de ofrecer ayuda y tratamiento. Has another medical condition that we want to make sure that you're treating that
you know, thyroid conditions and older También hay que tener en consideración condiciones físicas como problemas con la terapia, con la tiroides, problemas con alta presión. Estas condiciones, cáncer, ataques del corazón, todos estos medicamentos tienen que ser tratados y todas estas condiciones físicas a veces se manifiestan como depresión. Por ejemplo, cuando una persona está deprimida después del cáncer o tiene ansiedad, si ellos no pueden afrontar esa situación, tienen un alto más grado de posibilidades de issues mentales y que los ponen a riesgo. That's excellent, but I like to add, you know, the role that quiero añadir that healthy eating and la importancia de alimentarse propiamente y ejercicio. They definitely have shown to be able to increase endorphins, the feel-good hormones. Definitivamente, alimentación y ejercicio aumenta los endorphins. And exercise doesn't have to be running a marathon either. Ejercicio no tiene que ser correr un maratón. Puede ser estacionar el auto un poquito más lejos, usar las escaleras en vez del elevador, haciendo algún movimiento adicional. Exercise is all relative. Ejercicio es relativo. Hay unos regimientos de ejercicio que son muy importantes y ofrecen información de ejercicio a las personas mayores de edad. And then the same with, you know, our ongoing diets, that it's important to make sure that we're giving ourselves the best fuel so that our brains. Es importante que estamos dándonos la mejor alimentación que podamos para poder mantenernos mejor. Maybe it was just me. Like I just had it the other day and I was like, I think I could get away with this because I usually don't eat beef and I had a burger the other day and I was like, and it kind of felt like heavy in my stomach because I just don't eat typically that kind of meat. But the Beyond Burger, ooh, the only one who didn't like it was my dog. He figured it out. But Por ejemplo, algo muy gracioso. Yo probé las hamburguesas a base de planta, no de carne, y me cayeron muy bien. La única persona que no le gustó fue mi perro. Él descubrió que no era carne real. Like the nutrition and the exercise. Cuando añadimos alimentación, ejercicio, tenemos que también añadir sueño. Es importante también poder tomar una siesta. Como los niños necesitan siesta, las personas mayores también necesitan una siesta. Few years, I think COVID might have forced some of us more into it, but the meditation piece and COVID nos ha obligado a considerar otras prácticas como meditar, hacer yoga, todas estas otras prácticas. Nos ayudan a afrontar y bregar mejor con estos cambios y aumentar nuestra capacidad para afrontar dificultades. I know that I was back home. We were celebrating my aunt's
90th birthday. Yo estaba en mi casa celebrando el cumpleaños de mi tía, 93 años. Algunos de estos ancianos bailaban mucho más mejor que yo. The swing dancing. Oh, yeah. Aquí en Greneco hay bailes para los adultos. Ah. At the what is it, the gold, red and gold ball? That's, I mean, they throw down. I'm scared of them. Okay. Algunos ancianos bailan mucho y son más activos que yo. Les tengo hasta miedo. Where can we Vamos a proseguir. look to touch base on the resources that are available for seniors who are being ¿Dónde podemos buscar ayuda de los recursos que están disponibles para las personas mayores de edad y para bregar con los problemas de aislamiento? Si se sospecha abuso, 909-2450. okay, 9. si hay posibilidades o se sospecha abuso o deficiencia de cuidado personal, llamen al 301-909-2450. The whole story, or dig up evidence yourself. We do need to know the demographics, like the who is the person. Lo que necesitamos saber el nombre de la persona, la dirección, si sabe el teléfono. Necesitamos poder contactar a la persona para hacer una investigación. For the investigation, but we do encourage you to call, and then we will figure it out. Also, Realmente when you do call, pido que las personas llamen y nosotros podamos hacer la investigación. Tengan en mente que una vez nosotros iniciamos una investigación, no le podemos decir qué es lo que está pasando en base a la confidencialidad que hay que mantener de la persona. Yo quiero decirle que las personas no tengan miedo en llamar. Las personas que nos llaman pueden ser anónimos. An adult person being taken advantage Si of. usted cree que hay alguna persona que le están abusándola, por favor, llámenos. Nos puede decir su nombre. Nosotros no divulgamos quién nos llamó. A vulnerable adult in the community. Pero llámenos e infórmenos de cuáles son las personas vulnerables en la comunidad. Talk a little bit about how we can get support for Vamos a hablar un poco de cómo le podemos proveer apoyo self-care, sobre el cuidado personal y en salud mental. Are there, well, first let's recognize that there's mental health parity, meaning that there was a law passed that said that you can use a therapist as long as you need to address your needs, your mental health needs. Before, that used to be very limited. Hay que entender que antes el servicio de salud mental de los terapistas era limitado. Ahora usted puede usar una terapista por todo el tiempo que usted necesite. In the community, like, are there any discounted services, or where Hay can people? algunos servicios de bajo costo o en la comunidad. So there are, so actually bringing up the idea of peer support and family support. So the National Association of Mental Illness, or NAMI, is available. There's a Prince George's County chapter. Organización de Salud Mental para la Familia tiene un capítulo en el Condado de Prince George's. You might have a family member who has a mental health condition and you want support as well. Hay ayuda para las personas y familiares
que tienen adultos con problemas mentales. NAMI are two great Unos resources. es NAMI. You can start with your primary doctor. Ustedes siempre pueden empezar con su médico de cabecera, que evalúa cuáles son las condiciones médicas que pueden contribuir a enfermedades mentales y de ahí seguir para determinar qué ayudas y tratamientos se van a ofrecer en el área de salud mental. Uno utilice su seguro médico. Advocate and do that work to make sure that you get the treatment that you need for as long as you need. Use el seguro médico por el tiempo que necesita. Centers are that they provide not only medical care but also mental health. Nuestros centros de salud también ofrecen no solamente cuidado médico, pero también servicios de salud mental. Hay clínicas que proveen estos servicios usando una escala financiera de los ingresos de la persona o de la familia. So I think those are some other resources, and you can always call 211, press 1 if you need urgent help or care. Y siempre pueden llamar al 211 si necesita ayuda de emergencia. I'll get to it a little early. I'll get to it a little early, but we fully funded it, and I negotiated the budget this year, and I included making sure that we fully funded federally qualified health centers. So I'm very, very proud. Hemos podido negociar fondos en el condado de Prince George's para ofrecer estos servicios, y esto se anunciará públicamente el 27. As community members, how do we support each other and ensure that Como miembros de la comunidad, ¿cómo nos podemos proveer apoyo a nosotros mismos y a los miembros de la comunidad que necesitan ayuda y servicios mentales? I think we did a good job of covering those extreme cases where you're dealing with mental illness, but for those older adults that may be dealing with isolation, with the Aging and Disability Services Division, there may be some resources that can help them with getting back out in the community. And right now, some of these activities may be virtual. So we have our congregate meal program where older adults 60 and over can go to a nutrition site and engage in activities with other people as well as enjoy a meal. We have support groups. Para bregar con la isolación, tenemos alimentación común en que las personas pueden no solamente tener una alimentación, pero tienen la oportunidad de socializar. Tenemos servicios para los adultos con disabilidades. Ahora mismo hay virtuales, pero también estamos empezando a abrir para actividades en personas. Se verifican los hospitales, también tienen programas similares. I need you all to get her involved in some activities. And the first thing I say is that what you want, or is that what your mom wants? And sometimes it's just a matter of having a conversation with the parent. A veces hay que tener una conversación con los padres y con los hijos para determinar qué es lo que la persona anciana quiere. Hay personas que son sociales y necesitan más contacto en la comunidad. Otros siempre han sido personas que han disfrutado de estar solitarios. And we can talk about some of the resources that are not only available in our office, but in the community and other government agencies. Otro número que se puede llamar es el 301-265-8450. Tienen programas muy interesantes y
tienen, from like New York to ofrecen los servicios. and like it was like basically walk around the US. And she had done that many steps, Yeah, basically walked the country. absolutely. And it was just amazing. I mean, she looked great. I'm like, dag, I was like, oof, I got compared to her, she was looking good. Yeah. And so that was very inspirational for me. Para mí, me sirvió de inspiración una mujer que había caminado y realmente estaba en un programa que era caminar a través de todos los estados. Hay programas de baile y cosas así. And I'd like to add for one of the resources, it's something that our director has implemented with. Quiero añadir otro de los recursos que nuestro director ha implementado. And I believe nosotros estamos siendo adiestrados en salud mental. And pretty much what that training does, I kind of wrote some of it. Este adiestramiento nos enseña cómo identificar y bregar con problemas mentales y cómo ofrecer una ayuda o un apoyo inicial a personas que están empezando a tener problemas mentales antes de que lleguen una crisis. Esto provee adiestramiento a nosotros o ofrecen adiestramiento a personas que pueden adiestrar a otros. But this is also about mental health. But just talking about suicide is not going to provoke someone to commit suicide. Acordarnos que simplemente hablar de suicidio no causa que la persona que se suicide. Es importante que se hable. Yo encontré este adiestramiento muy beneficioso. Community Crisis Services Incorporated is rolling out several trainings right now too, and through the month of June, through the end of June. So that's, you can also call them and ask for that. También si usted llama al 211 y después marca la alternativa 1, le da información de 3 adiestramientos que van a ocurrir durante el mes de junio. Este es otro recurso que se puede utilizar. And I have to say thank you for that, because we definitely need that all around. And I'll just, for our plug, Community Crisis Services is an organization within district, within my district. Addressing the question that we've only received one major question from Ms. Ava Richardson, and it's a little bit counter to our conversation here today in the sense of, I mean, I think we all believe in the power of prayer, but I do believe that todos creemos en base al potencial y la ayuda que la oración hace. Pero también tenemos que entender cuando el tratamiento adecuado para salud mental es necesario. Who would know better how to help us than the supreme being that created us? My prayer that Almighty God help Mi oración a Dios es que Dios nos ayude a todos los humanos, pero también hay personas que necesitan ayuda médica para poder superar los problemas de salud mental. Clarify some of the concerns. Prayer is prayer is very important, actually. Oración es importante. I heard someone say, I'm just saying, I'm stealing it, is that if you're able to worry, that you can become a very strong prayer warrior. That, you know, prayer. Yo he escuchado que si usted
se preocupa mucho, into positive, usted more se puede convertir en un luchador bueno a través de la oración. Sometimes prayer does lead us to new and different activities or new and different ways to think about things that we're doing or A think about veces la oración and nos lleva a pensar, you know, a prayer can otros, lead us to, nos hace like pensar de otros modos, or prayer could o también nos ayuda a encontrar la persona que nos puede ayudar, about, o nos ayuda a tomar las mejores decisiones but I think que necesitamos que hacer. you know, we are human beings that were designed Nosotros somos humanos, and socially connected. You know, estamos, you know, about, tenemos que tener una you know, the Christian conexión perspective, social. you know, one of the first things that God did was put people together, right? And so we shouldn't negate that ability of us to work through each No other. debemos negar que la habilidad de poder trabajar con otras personas nos va a ayudar. I think that's a gift that we have to give to each other and a gift that we have to Es ourselves. un regalo que nos podemos dar nosotros mismos y dárselos a otra persona. Or medications or science to help us get better. Y ciencia y medicamentos nos puede ayudar a a mejorar. She has Miss Richardson has shared her phone number as well in case you would like to take it away and give her a call. But with that, I will just give everybody maybe like 30 seconds for closing comments and say Esto, cada persona va a tener como 30 segundos para dar hacer una declaración o despedida de clausura. Miss Bitzer, you want to start it off and we'll Miss Bitzer, ¿quiere empezar? Sure. Really, I think the one thing I would say in kind of these presentations, which Dr. Shaw has said several times, Cosa que yo siempre digo normal. en estas So when somebody is having a mental health situaciones concern, es it's que la good to depresión and no es normal. look for the help. Haga usted esas preguntas, busquen por ayuda. Gracias por invitarme. I'd like to thank you all for inviting me to participate Quiero in panel discussions. agradecerle la invitación que he tenido para participar en este panel. People with mental illness, Piensen que las personas con problemas mentales funcionan son parte de esta ciudad. No queremos hacer un estigma la salud mental. A veces las personas nos llaman y nos dicen que una persona no está actuando normal. Esto no significa que esa persona no sea normal y que necesita una intervención. Si tienen problemas o necesitan información como tener servicios, llámenos. We have the foster grandparent program, but that program is it's a program where you get a stipend where they work in the school system with the Tenemos kindergarten. un problema para abuelos sustitutos que trabajan en las escuelas por paga. Hay muchas oportunidades que la persona se puede envolver para reducir el aislamiento. No discutimos algunos casos extremos. A veces la familia necesita un guardián. Busquen ayuda e información, ya sea legales o de proveedores de salud mental. Very important topic and La conversation. señora Peterson da las gracias por la invitación que tuvo de participar.
also add, we had mentioned earlier about the sandwich generation, and we do Ella offer mencionó la generación de los sándwiches. Ellos ofrecen servicios. Ellos ofrecen servicios a las personas que proveen el cuidado, a las personas que proveen ayuda. Es darle un poco de ayuda para que la persona tenga un respiro. In respite care. So I thought that was important to add. Es importante que sepan que nosotros ofrecemos este servicio. Never want to stigmatize anyone with mental illness. Igualmente, nunca queremos darle un estigma a una persona que tenga una salud mental. Individuals with mental illnesses have rights. So just because que las personas con problemas de salud mental tienen derechos. Resources that they may be Nosotros eligible, hacemos la investigación. but also know that they also have the right to refuse. And we do rely on. Nosotros hacemos la inversión y le proveemos los recursos, pero la persona con problemas mentales tiene el derecho de decidir de no participar en esos programas. I really appreciate it. I just want to say that, you know, Silvana Quentúa agradece también la invitación. And I believe in praying, but ella cree en la oración, pero también cree en que hay que hacer el trabajo, hay que ofrecer la ayuda, hay que bregar con. Ella cree en un servicio holístico donde se le ofrece servicios de ejercicio, alimentación y medicamento. Realmente tener áreas de apoyo. Por ejemplo, si un vecino no la ha visto abrir la puerta en 2 o 3 días, vaya y cheque y verifique si su vecino está bien. As well as teaching Así que tenemos que enseñar y adestrar a las personas para que puedan ayudar a las personas a mantener una vida saludable. With mental illness, they just have to surround themselves with. Muchas personas funcionan con salud mental. Simplemente tienen que rodearse de áreas que le ayudan para seguir pregando. La doctora Shah también agradece la invitación de participar en el panel. I just think that it's important to remember that mental health can affect anyone. Es importante saber que esto le puede afectar a cualquier persona. Como humanos somos susceptibles a salud mental. We're actually at the highest risk of having mental health conditions as También las personas que proveen el ayuda a otras personas también tienen un gran % de desarrollar problemas mentales. Conditions that were existing before and made them worse for a lot of people, and that it's okay that you're not feeling that hope or that light at the end of COVID and you're still feeling stressed and overwhelmed, and that this is that it's okay and that it's time to think about treatment. Saliendo de la pandemia, está bien sentirse un poco deprimidos, pero también tenemos que ayudarnos como sociedad a salir, a sobrepasar esta situación. Quiero reconocer de mi oficina a Escobar, a la señora Brown, que básicamente pusieron esta plataforma, nos contactó todo y hicieron que era posible con la tecnología poder encontrarnos. Gracias. Traducir este evento tan importante para nuestra comunidad
Gracias. And to everyone out there, thank you for being Muchas gracias a todos por haber sido parte de este programa. Vamos a mantenernos en contacto, estar juntos y vamos a ver cómo podemos sobrevivir y mejorar esta pandemia. Muchas gracias. So